Bienvenido al Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy estaremos visitando la sala de megafauna. ¿Qué es megafauna? Bueno, el término proviene del griego megas, que significa grande, y el latín fauna, que significa animales, y se refiere a todos los vertebrados grandes que existieron hasta el cambio entre el Pleistoceno y el Holoceno. ¿Por qué se extinguieron? Hay varias teorías respecto a esto. Una de estas propone que fue por la variación del clima. La megafauna en Sudamérica estaba acostumbrada a temperaturas más bajas. Además, empezó a escasear su alimento. Aunque muchas otras especies se adaptaron y evolucionaron hasta ser lo que son ahora. Otra teoría propone que fue la acción humana. Estos animales representarían una gran cantidad de alimento para los seres humanos que se dedicaban a la caza en ese tiempo, así que la depredación de esas especies conduciría al fin. Antes de comenzar con el recorrido, quiero mencionar que algunas de las especies que vamos a ver son muy similares a otras que se encuentran en distintas partes del mundo, como Europa y África. Según la teoría de la deriva continental, en la antigüedad existían dos grandes masas de tierras llamadas Laurasia, que sería actualmente América del Norte, Asia y Europa, y Gondwana, que sería actualmente Sudamérica, Antártida, África, la India y Australia. Estas dos masas de tierra se separaron, lo que trajo como consecuencia que especies de la misma familia se encuentren presentes en varios continentes. Por aquí está la tabla de megafauna. La primera especie que tenemos es el Equus antelenae. Este fue un caballo prehistórico, por decirlo de alguna manera. Pertenece a la familia Equidae, que tiene un solo género, los Equus. Dentro de este género está el subgénero Ameripus, que contiene 5 especies, todas extintas en la actualidad. El Equus antelenae, que es parte del grupo Ameripus, también se conoce como caballo fósil sudamericano porque habitaba sobre todo la costa comprendida entre Ecuador y el norte de Chile, aunque también se han encontrado restos en Venezuela. El ejemplar que vemos aquí fue descubierto en Arequipa en el año 2002. Fue un gran hallazgo ya que se encontró el esqueleto casi intacto. Se puede observar toda la estructura ósea con gran precisión. Algunos detalles sobre este animal: era herbívoro, esto lo podemos deducir debido a la forma de la mandíbula y de los dientes. Probablemente vivía en manadas para evitar a los depredadores de la época. Son familia directa de los caballos actuales, sin embargo se extinguieron en todo el continente americano, posiblemente por acción humana. Como expliqué anteriormente, los primeros pobladores eran cazadores y probablemente encontraron en esos caballos una presa fácil, lo que generó un desequilibrio poblacional que llevó a su extinción. Luego, en el siglo XV, los caballos volvieron a América gracias a los europeos que los trajeron consigo durante la conquista. Y ahora, continuando con el recorrido, por acá podemos observar diversos cráneos y uno de estos pertenece al Hippidion de Villey. Este es un mamífero perisodáctilo extinto de la familia Equidae y del género Hippidion. Cuando decimos perisodáctilo nos estamos refiriendo a aquellos herbívoros de tamaño mediano o grande, dotados de un número impar de dedos cubiertos por una pezuña. El Hippidion de Villey habitó en América del Sur y dentro de sus principales características podemos observar su tamaño, que era de 1,4 metros de alto y 2 metros de largo aproximadamente. Los huesos de sus patas eran cortos y robustos. Además, se estima que su peso oscilaba entre los 40 y 70 kilos. Eran herbívoros y su dieta consistía principalmente entre arbustos y hierbas. El Hippidion de Villey es considerado un descendiente del Pliohippus. Es un caballo que emigró a Sudamérica alrededor de hace 2,5 millones de años. Además, los análisis de ADN lo muestran como un antepasado de la línea evolutiva del caballo actual, teniendo un parecido más con los asnos. La evidencia de la estructura de sus fosas nasales retraídas sugiere que los Hippidium evolucionaron aisladamente de otras especies de caballo de América del Norte, y su extinción se produjo aproximadamente unos 8.000 años atrás, debido probablemente a la especialización de sus depredadores y a la acción de la caza humana. Estos otros cráneos que podemos observar aquí pertenecen a los famosos dientes de sable. Estos tenían varias especies. Una de estas era el Smilodon populator. Esta es una especie del género Smilodon que habitó en Sudamérica desde el Pleistoceno medio hasta el Holoceno medio. Esta especie de Smilodon es la mayor de todas, superando al Smilodon fatalis de Norteamérica. Tenía un cráneo relativamente débil, en el que tenía incisivos en la parte delantera y dientes carnaciales pequeños en la parte trasera, pero el rasgo más peculiar de este animal son sus caninos, de aproximadamente 18 centímetros de largo, los cuales le servían para estrangular y desangrar a sus presas de un solo mordisco. Es probable que el Smilodon populator cazara en grupo, debido al grande desarrollo de los músculos de sus patas y a su cuerpo robusto. No podría correr a altas velocidades para atrapar a sus presas,
Por esto se cree que debía viajar junto a otros dientes de sable con el fin de emboscar a herbívoros pequeños o medianos. Su técnica de caza consistía en inmovilizar a la víctima escogida con los potentes músculos de sus patas y morder su garganta con sus largos dientes. A pesar de su aspecto, estos dientes eran frágiles, por lo que no podían usarse hasta que la presa estuviera totalmente inmovilizada o corría el riesgo de romperse con el forcejeo. El esmilodón se extinguió presuntamente por culpa de los jaguares y pumas modernos que estaban haciendo competencia y estaban mejor adaptados, además del cambio climático que se estaba produciendo en Centroamérica y Sudamérica. El otro cráneo pertenece al Smilodon fatalis. Su nombre se traduce del griego como dientes de cuchillo mortales. Era un felino gigante que tenía dos colmillos que medían más de 17 centímetros de largo. Podía llegar a pesar hasta 340 kilogramos. Como para darse una idea, esto es 25% más que un león macho. Este animal vivió en el Pleistoceno tardío aproximadamente hace 14.000 años y desapareció hace 10.000 años. Se pudo saber qué comía gracias a la extracción de muestras en donde se pudo encontrar proteínas las cuales fueron analizadas y se encontró que su dieta consistía en caballos, bisontes, megaterios, mamuts, etc. Era un cazador especializado en la megafauna debido a que tenía una cola corta. Esto quiere decir que no era corredor, entonces tenía que alimentarse de animales que puedan atrapar con sigilo y no con velocidad. También por sus colmillos, pues a pesar de ser tan grandes, eran frágiles. Por lo tanto, si cazaba un animal pequeño, corría en riesgo de que éste quede atrapado entre los huesos y lo termine perdiendo. Se cree que debido a esta especialización fue su extinción, ya que al ir escaseando los grandes animales, este se quedó sin comida. Los especímenes que se han encontrado están en Estados Unidos, Perú, México y Canadá. El que podemos observar hoy se encontró en La Brea, que es yacimiento fosilero en Talara, Piura. Esto se debe a que La Brea es una trampa natural en donde tanto presa como cazador quedan atrapados. La mayoría de fósiles se encuentran en el Rancho La Brea en Los Ángeles. Gracias a esto es que tenemos toda la información acerca de estos animales. Siguiendo con el recorrido, tenemos al mastodonte sudamericano, también conocido como Gonfoterio, los cuales provienen de la familia Gonfoteridae, del género Gonfoterium. Estos animales son emparentados con los elefantes modernos, ya que descienden del mismo orden, denominado Proboscidea. Los gonfotéridos vivieron en la época del Mioceno y Holoceno, hace aproximadamente 12 millones de años, hasta 10.000 años, habitando en gran parte de América del Norte. También se hallaron fósiles en Europa, Asia y África. Eventualmente, algunos especímenes viajarían al sur. De estas especies de gonfoteridos se encontraría al género Cubieronius y Stegomastodon, hallados restos en Chile y Colombia, respectivamente. Eran animales herbívoros que poseían 4 colmillos, 2 en el maxilar superior y los otros 2 en la mandíbula, con una forma que se asemejaba a una pala. Los estudios suponen que tenían una trompa más corta que los elefantes modernos, debido a que el cráneo era más bajo y alargado. Sus hábitats más comunes eran los pantanos, porque podían usar sus colmillos inferiores para cavar o recoger plantas acuáticas. A diferencia de sus primos actuales, no contaban con muchos molares, ya que los que poseían los usaban para la masticación. Eso provocaba que fuesen de bordes altos. Acá tenemos al Escelidodon de la familia Mylodontidae, del orden Pilosa. Es un género extinto de perezosos que vivió en el Pleistoceno inferior. El Escelidodon poseía un cráneo pequeño, con las mandíbulas alargadas y los huesos del premaxilar más cortos. Sus dientes para masticar tenían forma triangular, con cierta dentadura, y de forma paralela. Con ello se puede suponer que eran herbívoros, con su principal fuente de alimento los arbustos, hojas y raíces. Su cuerpo era grande y cubierto por un pelaje muy grueso. Midió 2.5 metros de largo y 1 metro de alto, llegando a pesar casi 1 tonelada. Sus extremidades eran largas y robustas, las anteriores eran cortas, todas terminando en pronunciadas garras que se doblaban hacia el interior, lo que indica que su desplazamiento se daba por el dorso de sus patas, aunque podía pararse sobre sus patas traseras, utilizando su cola gruesa para mantener el equilibrio a la hora de ponerse de forma vertical. Sus restos fueron hallados en varios países sudamericanos, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú.
Su presencia en estos países demuestra su gran capacidad de adaptación. El superorden Xenarthra es un grupo de mamíferos placentarios que existe hoy solo en las Américas y está representado por osos hormigueros, perezosos arbóreos y armadillos. Los orígenes del orden se remontan al Paleoceno, hace 59 millones de años, en América del Sur. Los xenartros se desarrollaron y diversificaron ampliamente en América del Sur durante su largo periodo de aislamiento entre la era Cenozoica temprana y media. Habían invadido las Antillas a principios del Mioceno y a partir de aproximadamente 9 millones de años se extendieron a América Central y del Norte como parte del gran intercambio americano. Casi todos los xenartros de megafauna anteriormente abundantes, como los perezosos terrestres, los gliptodontes y los pampateres, se extinguieron al final del Pleistoceno. Los xenartros comparten varias características que no están presentes en otros mamíferos placentarios. El nombre Xenarthra, que significa articulaciones extrañas, fue elegido porque sus articulaciones vertebrales tienen articulaciones adicionales a diferencia de otros mamíferos. Este rasgo se conoce como xenartry. Además, a diferencia de otros mamíferos, el isquion y el sacro están fusionados. Los machos tienen testículos internos que se encuentran en la vejiga y el recto. Además, los xenartros tienen las tasas metabólicas más bajas entre los terios. Los xenartros se clasificaban anteriormente junto con los pangolines y los osos hormigueros en el orden Edentata, que significa sin dientes, porque los miembros no tienen dientes incisivos frontales y carecen o tienen molares poco desarrollados. Posteriormente se descubrió que Edentata era un grupo polifilético cuyos taxones del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo no están relacionados y se dividió para reflejar su verdadera filogenia. Los osos hormigueros y los pangolines ahora se colocan en órdenes individuales y la nueva orden Xenarthra se erigió para agrupar a las familias restantes. La morfología de los xenartros generalmente sugiere que los osos hormigueros y los perezosos están más relacionados entre sí que con los armadillos. Esto está respaldado por estudios moleculares. Desde su concepción, Xenarthra ha llegado a considerarse cada vez más de un rango más alto que el orden. Algunas autoridades lo consideran una cohorte, mientras que otras lo consideran un superorden. Cualquiera que sea el rango, ahora se considera que Xenarthra está dividido en dos órdenes: Cingulata, que contiene los armadillos, y Pilosa, que contiene vermilingua, osos hormigueros, y Folivora, perezosos, anteriormente conocido como tardígrada o pilófaga. Continuando con el recorrido, tenemos el Megatherium urbinae. Pertenece al filo Chordata, clase Mammalia, orden Pilosa y de la familia Megatheridae. Es un nuevo perezoso terrestre megaterino encontrado en el norte de Zacaco, departamento de Arequipa, Perú, y en otra localidad en Cueva de Tres Ventanas, 70 kilómetros este-sudeste de Lima. Se encontró un esqueleto parcial que incluye fragmentos de cráneo, aparato hioideo y mandíbula, con 2 dientes, 3 vértebras sacras, además de vértebras caudales, varias costillas, entre otros huesos. El Megatherium urbinae es una de las especies de Megatherium más pequeñas conocidas junto con el Megatherium altiplanicium. Es filogenéticamente cercano a otras megatherinas andinas y es menos especializado que el Megatherium tarigense. Dando algunos alcances de sus características generales acerca del esqueleto del animal, encontramos que el esqueleto axial, excluyendo la cola, la escápula, la clavícula, los húmeros y el fémur del Megatherium nuevo están muy erosionados. El tamaño del espécimen costero de Megatherium urbinae, basado en los elementos disponibles de las extremidades que se tienen sobre él, es un 5% mayor que el del Megatherium altiplanicium y es más pequeño que todos los demás megatherios del Pleistoceno. En cuanto a su esqueleto, el proceso coronoide está bien desarrollado, como en otros megatherios. Las caras laterales de su mandíbula indican la existencia de 4 molariformes, como es típico en los megatherios. Los investigadores también realizaron comparaciones entre las manos del Megatherium urbinae con el Megatherium tarigense y el Megatherium americanum para una investigación más exhaustiva y que arroje resultados más precisos sobre el emparentamiento de este nuevo Megatherium con los ya estudiados. Otro espécimen son las Macrauchenia, que pertenecen a las Liptoterna, de orden de los Macrauchenidae. Liptoterna significa de talón suave en griego. Eran animales herbívoros, ungulados, quiere decir con pezuñas. Poseían 3 dedos, siendo el central el más grande de ellos.
Eran robustos de 2,8 metros de altura aproximadamente. Actualmente no tienen linaje. Eran nativos de Sudamérica, mamíferos placentarios que vivieron entre el Oligoceno y Holoceno. La última especie en existir fue la Macrauchenia patagónica. También se caracterizaban por tener retracción gradual y desplazamiento hacia atrás de las fosas nasales, las cuales se cree que probablemente era una trompa. La persona que descubrió esta especie fue Charles Darwin en 1834, creyendo erróneamente que era una especie de llama paleolítica. Posteriormente, Richard Owen en 1838 le llamó Macrauchenia patagónica. Debido al cuello largo que poseían, este animal se extinguió ya hace más de 10.000 años debido al cambio climático y a la presencia del hombre. Este fósil, el cual es una hemimandíbula parcial, fue hallada en la Huaca Piura. Podemos encontrar más restos de este animal en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Con esto, se cree que los continentes del sur jugaron un papel de gran importancia en el orden de los mamíferos modernos. La presencia ya mencionada del continente Gondwana explicaría por qué se han encontrado que la Macrauchenia está emparentada con fósiles encontrados en la India. Este conocimiento filogénico se puede obtener mediante la extracción del ADN mitocondrial, en el cual es heredado por vía materna. Sus parientes más cercanos serían el caballo, el tapir y el rinoceronte, también llamados perisodáctilos, que quiere decir que tienen pezuñas con dedos impares. Con esto terminamos el recorrido sobre la megafauna. Espero que haya sido de tu agrado. ¿Tienes alguna pregunta?